¿Qué tal, amigos? En un vídeo anterior os enseñé las características principales y la configuración básica de este multímetro ANEN Q1, que como veis consta de un montón de accesorios muy útiles para realizar medidas eléctricas. En este vídeo os voy a enseñar con ejemplos cómo podemos realizar la medición de voltaje, la medición de intensidad de corriente que está circulando por un circuito, y también vamos a ver cómo podemos probar diversos componentes electrónicos, como por ejemplo la capacidad de los condensadores, si un diodo funciona correctamente, o el valor de una resistencia eléctrica, por ejemplo esta que tenemos aquí. Como veis, tiene un tamaño muy compacto, empuñadura de goma, esto es plástico bastante duro. Y ahora vamos a quitar estas protecciones y vamos a ver cómo funciona, el funcionamiento básico. Bien, ya tengo todos los accesorios que vienen incluidos sobre la mesa. He dejado aquí la funda y las instrucciones y encontramos las puntas de prueba que os enseñé antes. El cable es de silicona, se ve de bastante buena calidad. Son puntas, como estáis viendo aquí, 10 amperios, 1000 voltios. Podemos retirar esta protección y tenemos la punta normal, como veis aquí, o directamente solo tenemos aquí la punta para hacer contacto en las partes del circuito donde nos interese hacer la medida. Por aquí tenemos, estos son unas bananas de 4 milímetros, totalmente enfundadas, con su protección, aquí y aquí. Ahora voy a enseñar cómo se conectan aquí en el multímetro. Y también tenemos, aquí tenemos la sonda de temperatura, y luego entre los accesorios encontramos estos dos cables que veis aquí, uno rojo y uno negro, que no tienen accesorio aquí en las puntas, simplemente tienen una cabeza donde se enroscan los diferentes accesorios. ¿Y qué accesorio tenemos? Pues podemos tener las puntas de prueba, estas dos que veis aquí, que se conectan así de fácil, enroscándolas, como un tornillo. De esta manera, veis que la unión queda totalmente aislada, protegida de contactos indirectos, y son muy fáciles de utilizar y además son muy versátiles, porque tenemos dos puntas de prueba, también podemos poner una pinza de cocodrilo, como veis tenemos 4, podemos hacer un cable de unión de pinzas de cocodrilo, de esta manera tan sencilla. También podemos poner estas puntas, por ejemplo, si queremos ver la tensión que tenemos en un cable, ya sabéis que con estas puntas podemos atravesar el cable, hacer contacto con el cobre que va en el interior, el conductor, y tomar la medida. Pues también podemos ponerlas aquí, de esta manera, enroscadas. O por ejemplo, si queremos poner en un borne, en un terminal de tornillo, una unión, podemos utilizar estas. Veis que tienen la forma para poderla introducir en el tornillo, apretar el tornillo y que se quede sujeto. Y la unión, pues como veis ahí, enroscada. Bien, y lo primero que podemos ver es que tenemos en la pantalla, nos da todo tipo de información sobre la medida que estamos utilizando o que estamos usando. Tenemos en el modo auto, de autorrango, y tenemos un display con 4 dígitos, como estáis viendo. Aquí tenemos la unidad de la medida, en este caso milivoltios, y luego también tenemos una escala gráfica, que va, como veis aquí, desde 0 hasta 100, para ayudarnos en la medida. En cuanto a las características generales, pues como veis, este multímetro no tiene un selector giratorio de función. Todo va integrado en estos botones que vemos aquí. Tanto el rango, que lo podemos escoger nosotros, aquí vemos hercios, porcentaje, y luego las diferentes medidas que podemos hacer. Se enciende y se apaga de este botón. Presionamos unos segundos y como veis se apaga. Presionando también unos segundos se enciende. Y aquí tenemos el botón Hold, como estáis viendo, que nos deja fija la medida que tenemos en el display. Cuando está activado, veis que tiene aquí este triángulo que nos indica que este botón se ha activado. Lo dejamos en auto. Vemos que hay un terminal común, que es este negro que pone COM, de común, y luego tenemos un terminal rojo donde vamos a hacer las medidas de temperatura, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, la medida de diodos, pruebas de continuidad, medidas de voltaje o tensión, medidas de resistencia eléctrica ohmios, medidas de frecuencia en hercios y medida de capacidad de condensadores. La medida de la intensidad de corriente.
como veis aquí, amperios, miliamperios y microamperios. Aquí tenemos 3 unidades y nos dice también que el conector que va en esta posición lleva un fusible de 10 amperios como máximo y el que va en esta conexión, que pone microamperios, tenemos un fusible de 200 miliamperios como máximo. Es decir, estos puntos de conexión están protegidos con un fusible de 10 amperios y con un fusible de 200 miliamperios respectivamente. Bien, lo primero que vamos a ver es la medición de voltaje. Y tenemos 3 posibilidades para medir voltaje. Voltaje en corriente alterna, como por ejemplo el que tenemos en la red eléctrica. Voltaje en corriente continua, por ejemplo la que nos entrega este transformador o adaptador de red. Y luego también tenemos la detección de voltaje sin contacto, la función NCV. Ponemos en marcha el multímetro y fijaos, ahora mismo ya está en la función de medir voltaje. Nos fijamos en la unidad, milivoltios, y en corriente continua. Yo lo quiero medir en corriente alterna, por lo tanto, doy a este botón de función y ya me sale aquí AC, medición de voltaje en corriente alterna, y luego la escala se va a ajustar automáticamente. Tengo conectadas aquí 2 clips de cocodrilo que voy a retirar y voy a insertar unas puntas para poder hacer la medición de voltaje de la red eléctrica en corriente alterna. Voy a utilizar estas, por ejemplo, con el conjunto de accesorios que incorpora el multímetro. Es muy fácil cambiar las puntas para realizar una medida eléctrica u otra. ¿Veis? Y de esta manera ya tengo 2 puntas conectadas y aquí tengo 2 bananas, que también podríamos haberlas conectado aquí. De hecho, aquí tengo todos los accesorios, terminales de tornillo, puntas, etc. Y ahora ya estamos listos para hacer la medición de voltaje. Inserto una de las puntas, con cuidado, inserto también la otra y ya el multímetro nos entrega el valor de voltaje de la red eléctrica en España en corriente alterna. Y aquí tenemos, como veis, 233,7 voltios, la frecuencia de la red eléctrica, 49,98 Hz, realmente 50 Hz, y luego también tenemos aquí una escala gráfica. Por lo tanto, de esta manera estaríamos ya midiendo la tensión de la corriente eléctrica, tensión AC, corriente alterna. Retiro de aquí las puntas y ahora vamos a medir tensión en corriente continua. La tensión que tenemos aquí en estos clips de cocodrilo de la fuente de alimentación. Entonces, lo primero que hago es toco aquí la tecla de función, vuelvo a tocar y ya he llegado aquí a la medición de voltaje o tensión DC. Corriente directa, corriente continua. Conecto las puntas ahora en los clips de cocodrilo. La fuente ya está conectada. Y vamos a ver qué valor de tensión nos entrega esta fuente. Y estamos viendo que nos entrega 5,072 voltios en corriente continua. Y aquí tenemos la escala gráfica y aquí la unidad de medida, voltio. Bien, a continuación vamos a ver la detección de voltaje sin contacto. Para ello, presiono aquí, esta es la medida de tensión en AC, presiono otra vez y aquí tenemos EF, detección de voltaje sin contacto. Vamos a verlo. Retiro los cables y para esta función de detección de voltaje sin contacto, lo único que tenemos que hacer es aproximar el multímetro por esta zona, que es donde tiene el sensor de voltaje, al aparato que queremos comprobar si tiene algún cable con corriente eléctrica. Por ejemplo, si lo acercamos aquí, veis que ahí comienza a pitar y sale una raya, nos indica también la proximidad. ¿Veis? Cuando lo alejo, deja de pitar. Por lo tanto, si yo lo coloco aquí, me está indicando que aquí hay corriente eléctrica. El dispositivo está conectado a la corriente. ¿Veis? O los cables. Por ejemplo, si utilizo este cable que está conectado a la corriente alterna, nos dice que tiene corriente, que tiene voltaje. Esta es la función de detección de voltaje. Pasamos ahora a medir intensidad, es decir, corriente eléctrica. Tenía una fuente de alimentación pequeña de 5 voltios con la que yo puedo alimentar, por ejemplo, esta bombilla. Conecto aquí un clic y como veis la bombilla se enciende. Pero ¿cómo puedo determinar la corriente que está pasando o con la que estamos alimentando a esta bombilla? Pues podemos medirlo con el multímetro. Para ello he sustituido las puntas de nuevo por las pinzas de cocodrilo y aquí tengo las bananas y para esta función
tenemos que fijarnos en el multímetro y conectar un cable aquí en el común, terminal común, y luego seleccionar qué medida de intensidad de corriente queremos hacer. Si vamos a medir en miliamperios, pues utilizaremos esta. Esta toma nos permite hacer mediciones tanto de amperios como de miliamperios, y luego esta que tenemos aquí abajo nos permitiría hacer microamperios también. Lo primero que hago es conectar aquí el terminal común, conectar el otro cable o banana aquí en amperios y miliamperios, enciendo el multímetro y automáticamente ya detecta dónde hemos conectado aquí los cables, y fijaos, en la pantalla aparece auto, que es el rango, medida de corriente, DC, y aquí aparece miliamperios. Por lo tanto, ya está midiendo intensidad de corriente. Para medir intensidad de corriente, recordar que para medir voltaje lo hacemos en paralelo, y para medir intensidad de corriente lo tenemos que hacer en serie. Por lo tanto, tenemos que interrumpir aquí el circuito y tengo que insertar mi multímetro, que lo vamos a utilizar como si fuera un amperímetro para medir la intensidad de corriente que está pasando a la bombilla. Conecto aquí la otra pinza y ahora conecto esta otra aquí. Fijaos, la bombilla se enciende y ahora la corriente está pasando a través del multímetro y me hace la medida de intensidad eléctrica o de corriente eléctrica. Bien, y aquí podemos ver lo que os decía, el rango es el automático, estamos midiendo intensidad de corriente, pero corriente continua, y fijaos, 172,6 fluctúa, miliamperios, importante siempre la unidad de medida de lo que estamos haciendo. Y luego también tenemos aquí la escala gráfica que nos indica el valor de la medida también. Pues como veis, esta bombilla la estamos alimentando con 5 voltios y una intensidad de corriente de 172 miliamperios. Si quiero cambiar la escala, en lugar de que sea automática, pues voy aquí a rango, lo presiono, pone manual, me indica 172,5 miliamperios, y fijaos, si yo lo vuelvo a presionar, ahora estamos midiendo amperios, ya no miliamperios. Amperios, 0,171. Si lo multiplicamos por 1000, pasamos a miliamperios, 172, como estáis viendo. ¿Qué es la intensidad de corriente con la que estamos alimentando esta bombilla? La corriente sale de la fuente de alimentación, pasa por el multímetro y llega hasta los terminales de la bombilla donde se alimenta. Hemos medido voltaje, hemos medido intensidad de corriente y ahora vamos a ver cómo comprobar componentes electrónicos. Por ejemplo, estos dos condensadores. Aquí tengo un condensador electrolítico y un condensador de poliéster. Lo primero que tenemos que hacer es conectar las puntas en los terminales apropiados para la medida, terminal común, el negro en el común, y luego, si queremos medir capacidad de un condensador, tendremos que ir a este terminal donde tenemos aquí el símbolo de los condensadores. Entonces, conecto aquí la punta y seleccionamos la función. ¿Dónde tengo el símbolo de los condensadores? Pues lo tenemos aquí, en este botón. Este botón nos permite alternar entre las funciones de medida de capacidad, prueba de continuidad, aquí tenemos el símbolo del diodo, y medida de la resistencia eléctrica. Presionamos la tecla de función, aquí estaría midiendo megaohmios, por lo tanto esto es resistencia, aquí estaría midiendo diodos, y aquí nanofaradios. El faradio es la unidad de medida de la capacidad, por lo tanto aquí podemos medir el condensador. Conectamos aquí uno de los terminales, aquí la otra, y en este caso nos está indicando que este condensador tiene una capacidad de 11,6 aproximadamente nanofaradios. Si nos fijamos en la etiqueta del condensador, tiene que venir aquí la unidad. Fijaos, aquí la tenemos. 11,6 nanofaradios. Exactamente lo mismo, el mismo valor que nos indica nuestro multímetro. 11,6, redondeando a un decimal, nanofaradios. Por lo tanto, este condensador funciona perfectamente. Vamos a continuación a medir este otro, que es un condensador electrolítico. Como veis aquí, de 100 voltios, 470 microfaradios. Lo conectamos entre los terminales del multímetro. En este caso, este tipo de condensadores sí tiene polaridad. Aquí estáis viendo el terminal negativo y el largo aquí es el positivo. Lo conecto aquí. Conectamos la otra punta aquí. Y el multímetro está haciendo la medida. Realmente está cargando el condensador. Y ahora vemos que la capacidad que tiene este condensador según el multímetro es de 461 microfaradios. La unidad es muy importante. Comprobamos,
470 microfaradios, está dentro de la tolerancia del fabricante, por lo tanto este condensador también está bien. Pasamos ahora a la medida de diodos. Vamos a comprobar, por ejemplo, este diodo, que es el 1N4007, que ya hemos visto también en otros vídeos. Ya sabéis que los diodos tienen un cátodo y un ánodo y solo conducen la corriente eléctrica en una dirección. Es como una válvula antirretorno, solo permite el paso de corriente en una dirección. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos la función, medida de resistencia, no, medida de diodos y prueba de continuidad. La prueba de continuidad simplemente es para comprobar que algo conduce la corriente eléctrica. Si yo quiero probar que estas puntas funcionan correctamente y que conduce la corriente eléctrica desde aquí hasta aquí, cuando yo la conecto, el multímetro empieza a pitar y me indica que hay un paso de corriente entre esta punta. Esa es la prueba de continuidad. Y ahora vamos a medir si el diodo conduce la corriente correctamente. Inyectamos por el cable rojo y recogemos la corriente por el negro. Y fijaos, en este caso este diodo, tal como está colocado, está pasando la corriente, está pasando el voltaje y el multímetro está detectando que tiene una caída de tensión de 0,61 voltios. Si yo lo doy la vuelta y lo conecto al revés, no tiene que pasar voltaje. ¿Veis? Ahí no me marca nada el multímetro. Es decir, cuando inyectamos de esta manera, el diodo tiene aquí la banda, la corriente llega, choca contra la banda y no deja pasarlo al otro terminal. Pero si lo conectamos al revés, el diodo sí conduce. ¿Veis? Y aquí tiene una caída de tensión de 0,61 voltios. Por lo tanto, este diodo funciona perfectamente. A continuación, vamos a medir resistencia eléctrica, el valor de esta serie de resistencias que tengo yo aquí, que son todas iguales. Para ello, primero seleccionamos la función, nanofaradios, esto es para los condensadores, y aquí tenemos kiloohmios, megaohmios. El ohmio ya sabéis que es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Nos aseguramos de que la punta está bien colocada. Aquí tenemos el símbolo del ohmio, ¿veis? Por lo tanto, aquí tenemos la omega. Tenemos que medir ahí la resistencia eléctrica. Conectamos así las puntas y ya me da automáticamente el valor de la resistencia. En este caso es una resistencia, estamos viendo, de 699,3 ohmios. ¿Cómo podemos saber si esta resistencia está mostrando el valor correcto? Pues con el código de colores que tienen todas las resistencias. Y ahora vamos a analizar el valor de esta resistencia con el código de colores. La primera banda es de color azul, buscamos blue, en este caso el primer dígito es un 6, después buscamos el blanco, buscamos aquí white, es un 9, ya vamos por 690 y algo, después la tercera es de color gris, por lo tanto buscamos el gris, gris, y aquí la banda es un 8, por lo tanto sería 698, y después buscamos el multiplicador, que en este caso es de color negro, buscamos si el negro nada más que por 1. Por lo tanto, el valor que tenemos de esta resistencia, de acuerdo al código de colores, es de 698 ohmios. Y el multímetro nos está indicando 698, 699. Está fluctuando, pero como vemos, el valor de la medida es el correcto. Esta resistencia, de acuerdo a su código de colores, es de 698 ohmios. Y por último me queda enseñaros una función por la que muchos me habéis preguntado, que es la medida de temperatura. Para eso tenemos aquí esta sonda, este termopar, y tenemos dos bananas. ¿Dónde tenemos que conectar estas bananas? Pues si nos fijamos en el multímetro, aquí tenemos el terminal común, al que va a ir el cable negro, siempre, y luego aquí tenemos, veis, la unidad de medida del grado Celsius, el grado Fahrenheit, el diodo, la prueba de continuidad, voltaje, resistencia, la omega, ohmios, la medida de la frecuencia en hercios y la medida de capacitores o condensadores. Por lo tanto, tenemos que conectar el terminal negro aquí y el rojo en este, donde tenemos la unidad de medida de grado Celsius y grado Fahrenheit.
De esta manera ya tenemos listo el multímetro para la medida de temperatura. Aquí tengo un vasito con agua a temperatura ambiente y un recipiente que tiene hielo. Encendemos el multímetro y vamos a medir temperatura. Por lo tanto, nos vamos aquí a los botones que seleccionan la función y aquí vemos grado Celsius, grado Fahrenheit. Presionamos este botón. Estamos en la medida de milivoltios, que también lo tiene aquí. Y ahora pasamos a temperatura. Fijaos, ahora me está mostrando la temperatura ambiente, 21 grados Celsius, 70 grados Fahrenheit. Si yo lo introduzco en el vaso, vemos que va a disminuir. En este caso es un vasito de agua que estaba a temperatura ambiente, por lo tanto, como veis, está entre 19 y 20, 66 grados Fahrenheit, y cuando lo metemos aquí en el agua con hielo, vamos a sujetar el cable de esta manera. Como estáis viendo, el hielo, que tiene agua líquida, pues está en equilibrio, y en este caso ese equilibrio térmico está a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit. Es lo mismo. Si yo los traigo de aquí este agua con hielo y lo meto en este vasito, enseguida va subiendo la temperatura hasta alcanzar la temperatura que tenía el vaso, 19-20 grados. Hemos visto que aquí podemos medir condensadores, podemos medir continuidad eléctrica, podemos medir diodos y podemos medir resistencia. Y con esto terminaríamos la función que tiene el multímetro. Como veis, muy sencillo de utilizar, voltaje, milivoltios, en corriente alterna, corriente continua, temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit. También podemos determinar la capacidad de condensadores, podemos medir diodos, podemos medir resistencia eléctrica, frecuencia y también podemos medir intensidad de corriente en estos dos puntos. Mientras que tengáis claro qué es lo que estamos midiendo y dónde tenemos que conectar las puntas, no vais a tener ningún problema. Por lo tanto, un multímetro muy fácil de utilizar, con una pantalla de alto contraste, muy liviano, que incorpora también la función de detección de voltaje sin contacto, muy completo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.